puntero. Puntero que no es puntero, pero bueno. Aquí está. Este patrón clásico, cuando están las fibras elásticas compactadas en grandes volúmenes, forman un patrón ondulante. Vean, aquí se ven unas más pequeñitas, miren. Estas que están chiquititas aquí, miren. Pero en realidad, si son muy delgadas, se pierden con la colágena. Miren, por ejemplo, acá está nuevamente el ejemplo de matriz extracelular. Esto que está aquí, no se me vayan a perder. Esto que está aquí es la pared del vaso sanguíneo, pero este es componente de músculo. Luego ya cuando lleguemos a los músculos vamos a aprender a reconocer este tejido, ¿verdad? Obviamente aquí sería la luz del vaso sanguíneo, por aquí pasan los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, esta les digo que es la pared del vaso y luego por acá hay nuevamente matriz extracelular. De hecho, aquí está otro vaso sanguíneo, miren, pero este está cortado de manera transversal. Ahora vean ustedes, ¿qué dijimos que era? Fibras, fibras, y esto que es sustancia fundamental, sustancia fundamental, ¿verdad? Y obviamente pues, con las distintas células que andan por ahí rondando, ¿verdad? Ahora bien, les digo, si el componente de fibras elásticas estuviera de este lado, que puede pasar, si son muy delgaditas se pierden con el colágeno, la única manera de separarlas es con técnicas especiales. Ahora, dentro de las correlaciones clínicas también existen defectos, sí, también existen defectos en la formación de las fibras elásticas, ¿verdad? En donde estas no se desarrollan de manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, existen mutaciones a nivel del gen de la fibrilina que están descritas. Entonces no se forman bien las microfibrillas y las fibras elásticas quedan anómalas. Este síndrome se le conoce como síndrome de Marfan. Y lo interesante de estos pacientes que tienen síndrome de Marfan, aparte de que tienen otros rasgos genéticos, lo vamos a revisar también en el siguiente módulo, tienen alto riesgo de sufrir aneurismas en la aorta. ¿Qué quiere decir un aneurisma? Una dilatación anormal de la aorta con riesgo de que se le rompa la aorta, imagínense, con una hemorragia catastrófica y muerte súbita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la formación de las fibras elásticas es anómala y la pared del vaso se vuelve muy irregular, se vuelve muy frágil en ese sentido, ¿verdad? Otro componente importante también en la matriz extracelular es un concepto que se llama membrana basal. Este lo vamos a revisar ahorita más adelantito cuando empecemos el capítulo de epitelios, ¿sí? ¿Qué es membrana basal? La membrana basal, hagan de cuenta que es una especie de material, ¿sí? Es un material extracelular compactado como si fuera una especie de cimiento, por decirlo así. No sé si, para que se ubiquen mejor, como si estuviéramos viendo el cimiento de una casa o el cimiento que va abajo de una barda, por decirlo así. Bueno, hagan de cuenta que la barda que está encima del cimiento son las células de un tejido que se llama epitelio y abajito, el cimiento donde está descansando, ese se le llama membrana basal. Todos los epitelios como regla básica, como regla de oro, y ahorita la vamos a ver en unos minutos más, todos los epitelios tienen una membrana basal profunda a ellos o por debajo de ellos. Bueno, por eso aquí dice, la interfaz entre el epitelio y el tejido está ocupada por una región acelular y estrecha llamada membrana basal. En realidad es una región muy pequeñita, pero tiene un material extracelular compactado como si fuera un cimiento. Como la membrana basal es rica en carbohidratos, suele pintarse de manera frecuente con técnicas con el reactivo de Schiff. Son PAS positivas. Vean esta imagen. Se los voy a poner para que la puedan identificar. Miren, esto que está aquí arriba son un grupito de células de un epitelio. Por acá abajo, pues está matriz extracelular. Si ya se habrán percatado, esta matriz extracelular que estoy señalando en este nivel tiene muchísimas fibras y ya vieron que casi no tiene sustancia fundamental. De hecho, aquí andan otras celulitas, miren. Casi no hay sustancia fundamental, casi todo es fibra. Bueno, este tejido que está acá arriba es un epitelio. Bueno, entre el epitelio y el tejido que está por abajo de él, hay un material que sirve como cimiento que está a este nivel. Obviamente, las membranas basales, refiriéndome a ese cimiento, a ese material extracelular compactado, no son visibles con el microscopio de luz, solo con el microscopio electrónico, pero
Si le aplicamos técnicas especiales para carbohidratos, sí podemos marcar una línea donde está. Les voy a poner esta misma fotografía, pero con una técnica de paz. Miren, aquí se marca. Es este material acelular que está en la parte profunda de todos los epitelios y sirve como un cimiento, ¿sí? Separa a un epitelio del resto de la matriz extracelular. Y además de que le forma un cimiento, le sirve de soporte y lo mantiene fijo. Esta es la membrana basal. Ahora bien, ¿qué le estudiamos a la membrana basal cuando la vemos con la microscopía electrónica? Pues le estudiamos dos constituyentes. Una lámina basal, que la elaboran las mismas células del epitelio que ya les mencioné, y una lámina reticular que la elaboran las células del tejido que está por abajo, que es el tejido conectivo, ¿sí? De estas, de la lámina basal y la lámina reticular, la lámina basal tiene dos zonas de interés. Una lámina que se observa lúcida y una lámina que se observa densa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta lámina se va a ver clarita y esta lámina se va a ver oscura. ¿Sí? ¿Qué tiene la lámina lúcida? La lámina lúcida tiene glucoproteínas como la laminina e integrinas, y la lámina densa se compone por un colágeno especial fuertemente compactado, ¿sí? Recubierto de protoglucanos, pero sobre todo lo más abundante es este tipo de colágeno, que lo hace un colágeno especial y colágeno característico de las membranas basales, que no lo habíamos mencionado y no lo vimos al principio cuando les describí colágeno, es el colágeno tipo 4. Para muchos, considerado el colágeno de las membranas basales, para que no se les olvide. Entonces, tenemos los elementos de las láminas, lámina lúcida, lámina densa, ¿verdad? Y esta lámina densa es la que contiene gran abundancia de colágeno y específicamente tipo 4, por eso se llama colágeno de las membranas basales. Vean, esto que está acá arriba sería un epitelio, sería una célula de un epitelio vista con el microscopio electrónico. Y lo que ustedes vieron de color rosita, de color magenta remarcado con el paz, todo esto es la membrana basal. Todo esto sería la membrana basal. Obviamente, esta sería la lámina lúcida y esta sería la lámina densa. Y esto que están señalando las flechas son complejos de unión, ¿verdad? Complejos de unión que tiene la célula epitelial, que sería esta de aquí arriba, con la membrana basal. Esta sería la membrana basal. Pues prácticamente las membranas basales actúan como filtros moleculares y un sostén para el epitelio que está arriba de él, pues obviamente, ¿verdad? Además, esta membrana basal dirige la migración de células cuando ocurre la reparación de una herida. ¿Qué pasa cuando se corta, por ejemplo, la piel? Pues se hace una incisión, se hace una solución de continuidad y entonces ustedes dicen, bueno, pues tiene que regresar una cicatriz para volver a regenerar esa piel que se perdió en la herida. Bueno, pues la membrana basal sirve como caminito para que las células vuelvan a migrar, sigan la membrana basal y se vuelva a regenerar en este proceso de reparación. ¿Ok? Luego tenemos la lámina reticular. La lámina reticular, que es una región de grosor variable, esta sí es un poquito más difícil de observar comparada con el otro componente de la membrana basal, donde está la lámina lúcida y lámina densa. Esa sí es más fácil de observar, que es la que vimos en la imagen anterior. Esta sí es un poquito más difícil de distinguir. La elaboran los fibroblastos y tiene colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, pero estas cantidades de colágeno son menores, ¿no? El colágeno que siempre va a predominar en la membrana basal es el colágeno tipo 4. Y de hecho, esa asociación que tenga muchos proteoglucanos, ¿sí? Es lo que le da esa propiedad, a la membrana basal de ser paz positiva por los carbohidratos que tiene, ¿verdad? Y aquí está, es una interfaz entre la lámina basal y la colágena subyacente. Se dice que en algunos sitios como la piel suele ser más gruesa, ¿verdad? Y en algunos otros, pues muy delgada, ¿verdad? Pues sí, obviamente los alvéolos pulmonares, pues es el sitio de intercambio de gases, ¿verdad? Ya por último, otras moléculas de la matriz extracelular son las integrinas y distroglucanos. Estas dos, pues son glucoproteínas transmembrana. ¿Qué quiere decir eso? Son moléculas que atraviesan toda la membrana celular. Actúan como receptores, ¿verdad? Receptores de laminina, organizadores del ensamblaje de la membrana basal, ¿sí? Aquí está, integrinas, proteínas transmembrana. Estas proteínas transmembranas pues tienen obviamente una región que da hacia el citoplasma, ¿verdad? Una porción citoplásmica que se une al citoesqueleto, ¿verdad? Y tiene un componente que da hacia el espacio extracelular.
Este componente que hace el espacio extracelular, ¿sí?, se une a moléculas de unión de la matriz extracelular, se une a la colágena y también se puede unir a glucoproteínas de adherencia como la laminina y la fibronectina, ¿sí? Entonces, las integrinas tienen esa ventaja, ¿sí?, de poder ser moléculas que, como tienen dominios citoplásmicos, anclan el esqueleto, y un dominio extracelular lo anclan con el espacio extracelular y mantienen a la célula fija en su ambiente. Muy importante, las células sí pueden alterar la afinidad del receptor de la integrina, lo que facilita la liberación o traslado, ¿sí? Hay integrinas que reciben la señal de que la célula se mantenga fija en ese sitio. Y si por alguna razón se liberan ciertas sustancias en el cuerpo, por ejemplo, cuando ocurre una herida y el fibroblasto de estar en reposo, ahí en la matriz extracelular recibe una señal, se desprenden sus integrinas y el fibroblasto se desplaza y migra al sitio de la herida. ¿Para qué? Pues para proveer la formación de una cicatriz. Entonces, las células tienen esa capacidad de poder modificar, ¿verdad?, esa afinidad, ¿verdad?, de los receptores de la integrina y facilitar que esté anclada o que se esté moviendo, ¿verdad? También las integrinas actúan en la traducción de señales de segundo mensajero, ¿sí? Es bien conocido que las integrinas también tienen un efecto, ¿sí?, conduciendo a la activación a las células al ciclo celular, propiciando la diferenciación o incluso, ¿sí?, o incluso propiciando la apoptosis. Luego tenemos otro grupo de moléculas transmembranas, son los distroglucanos, ¿verdad? También son glucoproteínas, ¿sí? Estos distroglucanos tienen un elemento extracelular que se une a la laminina y uno intracelular que se une a una molécula llamada distrofina. La distrofina es una molécula de unión a lactina. Los distroglucanos están muy desarrollados en el tejido muscular, ¿verdad? Por ejemplo, también estos distroglucanos son glucoproteínas de vital importancia en ensamblaje también de las membranas basales. Y de hecho, esta molécula, la distrofina, es muy bien conocida porque hay un grupo de enfermedades en donde hay mutaciones en este nivel que conllevan al desarrollo de una enfermedad, que yo creo que ya la habrán escuchado en algún momento, que son las famosas distrofias musculares. Ok. Pues con esto terminamos el apartado de matriz extracelular. Vamos a revisar entonces a continuación